Buenos días, nos encontramos nuevamente y nos reavivamos con la palabra del Señor. Hemos llegado ya a la mitad de este mes de febrero, la segunda mitad. Caminemos tomados de la mano del Señor. Nos corresponde hoy estudiar el capítulo número 7 del libro de Daniel. Desde este capítulo hasta el número 12 empezaremos a estudiar una parte profética muy interesante. Antes de empezar nuestro estudio de hoy, le invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos regalas, por la jornada de trabajo, de estudio, Señor. Gracias porque hoy podemos encontrarnos contigo también. Vamos a estudiar un capítulo muy importante acerca de los acontecimientos desde la época del profeta Daniel hasta el retorno de nuestro Salvador Jesucristo y la instauración de la tierra nueva. Señor, hoy pedimos sabiduría para entender nuestro estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así empezamos nuestra lectura y estudio de hoy. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. El primer año del rey Belsasar fue el año 553 a.C. Nabucodonosor, como lo mencionamos el día de ayer, murió en el año 562 a.C. y había pasado más de medio siglo desde que Daniel reveló aquella visión que Nabucodonosor tuvo acerca de aquella estatua. Y la visión que describe hoy tiene relación también con la profecía descrita en aquel momento. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha gente. Después de esto miré y vi otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y vi la 4ª bestia, espantosa, terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Para explicar este capítulo nos ayudamos hoy en este libro, Daniel, el profeta bíblico, escrito por un experto, el pastor Dr. Merlin Alomía. Él nos dice en las páginas 39 y 40 lo siguiente: estas 4 bestias equivalen a las 4 partes de la imagen de la profecía de Daniel 2, de modo que el león de Daniel 7:4 corresponde a Babilonia. Resulta muy significativo que toda el área acadia de Mesopotamia, es decir, Asia y Babilonia, era muy común en los días de Daniel ver figuras de leones alados en los monumentos de esos reinos. La pérdida de sus alas señalaba la debilidad de sus últimos reyes, que contribuyeron tremendamente a la decadencia del imperio babilónico y no a su grandeza. El oso del versículo 5 no es otro que el imperio Medo-Persia. El lado más predominante de su lomo simboliza el poder de Persia, no mucho después de la toma de poder, en tanto que las 3 costillas entre los dientes simbolizan los 3 reinos más notables del imperio, a saber, Babilonia, Lidia y Egipto. El leopardo del versículo 6, simbolizando a Grecia, tenía 4 alas que describen de manera muy apropiada la rapidez con que conquistó el mundo.
Las 4 cabezas señalan la división del imperio de Alejandro entre sus generales tras su repentina muerte. El versículo 7 describe una bestia incomparable con cualquier otra bestia existente en la naturaleza. Daniel nota que sus grandes dientes eran de hierro, lo cual la relaciona directamente con el reino representado en las piernas de la imagen del capítulo 2, a saber, Roma. Además, la rapacidad y ferocidad de ella eran tan extremas que no se comparaban con las anteriores bestias, y también tenía 10 cuernos. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente, las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él, miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. A pesar de toda la persecución de la cual nos hablará este capítulo, encontramos la seguridad en el Señor y en su juicio. El pie de página de la Biblia de Andrews nos dice: este tribunal celestial, presidido por Dios mismo, responde en parte al desafío planteado por el cuerno pequeño. Los libros son los registros relevantes para decidir el veredicto e indican que el caso de cada persona es investigado con todo cuidado. Y así continúa. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. A mí, Daniel, se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que allí estaban y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. El juicio se ha instaurado y continúa diciéndonos la Biblia de Andrews. Por lo tanto, el juicio celestial que determina los destinos de los hombres transcurre antes de la segunda venida de Cristo. Puede leer Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Obsérvese que Daniel capítulo 7, versículo 13 hace una distinción entre dos de las personas de la Santísima Deidad. Cristo, el Hijo, se aproxima al anciano de días, que es Dios el Padre. Y Daniel se turba y pregunta a uno de los que estaban ahí. Este le responde: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Continuamos nuestra explicación con el libro Daniel, el profeta bíblico.
Al continuar describiendo este cuarto reino, como lo hace en otras de sus profecías, Daniel enfatiza que Roma tendría dos etapas consecutivas y diferentes. La primera etapa ocurriría tras la conquista del reino de los griegos, en tanto que la segunda comprendería lo simbolizado por un cuerno pequeño, surgido de la misma cuarta bestia, es decir, sería igualmente romano. Daniel presenta características específicas que permiten identificar al cuerno pequeño de manera indubitable en la historia después de la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, ejecutada por las tribus bárbaras. El versículo 8 es contundente al establecer que el cuerno pequeño se expandiría entre las 10 naciones resultantes de la división del Imperio Romano. Sería un romanismo muy peculiar, pero tan romano como la bestia de cuya cabeza surgió, tal como los demás cuernos que también eran romanos. La historia registra que entre los pueblos que invadieron Roma se hallaron principalmente tres que aceptaron la doctrina de Arrio y se mostraron opuestos a las pretensiones del obispo romano. Por lo tanto, con el auxilio de Clodoveo en el año 508, este era un rey francés, y la ayuda de Justiniano en el año 538, eliminó a los vándalos, ostrógodos y visigodos. Así, a partir de esta fecha, el obispo de Roma se sintió libre para dominar la parte occidental del extinto Imperio Romano, y su deseo de dominio se extendió más allá de esos límites. Estos cuernos, entonces, vienen a ser la etapa de los pies y dedos, que eran una mezcla de hierro con barro cocido. Y de ahí surge el cuerno pequeño, la Roma papal. Y en cuanto a la persecución del cuerno pequeño, podemos leer que la historia confirma que todos aquellos cristianos que eran considerados por la Roma papal como herejes fueron perseguidos. Millones fueron condenados a morir en el patíbulo bajo el sistema papal. Ningún otro poder o reino se ha atrevido a exaltarse del modo como lo ha hecho a lo largo de los siglos el obispo romano, ni mucho menos ha buscado atribuirse títulos que corresponden solo al ámbito celestial. La comprobación de esta realidad profética se ha cumplido con la certificación histórica de las acciones realizadas por la Roma papal. Y así concluimos nuestro estudio de hoy, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Acerca de los tiempos, tiempo y mitad de un tiempo hablaremos el día de mañana. Pero cerramos diciendo que el Señor tiene el control a pesar del pecado que todavía está operando en este mundo. Un día le va a quitar el dominio por completo a Satanás y a todos aquellos que lo siguieron, tanto los ángeles que cayeron junto con él, como todo ser humano que no desea seguir a Dios, sino que va en pos del enemigo. Nosotros hoy tenemos una palabra profética segura y vemos que se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia. Pronto viene Jesús. Pronto el juicio terminará para todos aquellos que confían en Él, y cuando regrese, los transformará, los resucitará y los llevará a morar en las naciones celestiales. Yo deseo estar ahí, y usted creo que también. Le invito a orar. Padre Celestial, gracias porque en tu palabra encontramos la verdad y encontramos cumplimiento a todo lo que dice la Escritura. Señor, sabemos que el acto principal, la venida de nuestro Salvador Jesucristo, está por ocurrir. Ayúdanos, Señor, que podamos estar preparados y ayudemos también a preparar a otros. Ponemos, Señor, este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Así terminamos nuestro estudio de hoy. Les deseo tenga una hermosa y bendecida jornada.